El puño chocó contra el hueso con un crujido nauseabundo que resonó por toda la cafetería de Lincoln High. 400 celulares captaron el instante en que Colton Hayes, el mariscal estrella y niño dorado del suburbio más rico de Pittsburgh, se desplomó con la mandíbula colgando en un ángulo imposible. Sangre mezclada con trocitos de tocino se esparció sobre el linóleo. Pero así no empezó el día. Así fue como terminaron. Por fin. 3 años de tormento. 3 horas antes. Miriam Rosenberg se arrodillaba en el salón de música vacío, mientras la luz de la mañana se filtraba por ventanas polvorientas, y susurraba el Shema. El dije de la estrella de David en su cuello atrapó el sol. Era una de 12 estudiantes judías entre 1500 en Lincoln High, donde ser diferente equivalía a llevar un blanco pintado en la espalda. «Mira a la presumida», murmuró alguien desde la puerta. Miriam no se volvió. Había aprendido que reaccionar solo empeoraba las cosas. Sus dedos recorrieron las letras hebreas desgastadas del libro de oración de su abuela. El mismo que, de algún modo, había sobrevivido a Bergen-Belsen. Cada mañana encontraba fuerza en esos momentos silenciosos antes de la tormenta. Sonó el primer timbre. Hora de enfrentar otro día. Si estás sintiendo ese «¿y ahora qué?» en la panza, dale like, de verdad ayuda a que más gente encuentre estas historias. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves. Y si quieres apoyar para que sigamos contando relatos de valentía y justicia, ahí mismo tienes el botón de gracias. Cualquier aporte, por pequeño que sea, hace la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora sí. Veamos qué pasa cuando alguien empuja demasiado. En Historia Eva, el profesor Garrett acomodaba el proyector cuando Miriam se deslizó hasta su asiento. Destiny Washington, su única amiga de verdad, la codeó con el codo. «Chica, ¿viste las historias de Colton anoche?», susurró Destiny. Miriam negó con la cabeza. Lo había bloqueado hacía 2 años, aunque eso nunca detuvo nada. «Créeme. No quieres enterarte». Pero Miriam ya sabía. Siempre era lo mismo. Desde segundo año. Cuando rechazó con educación su invitación al baile, explicándole que solo salía con alguien de su fe. Colton Hayes había convertido su vida en un infierno calculado. «Hoy vas a hablar de los movimientos de resistencia durante el Holocausto», anunció el profesor Garrett, y sus ojos hallaron a Miriam con algo parecido a la compasión. «¿Quién puede contarme sobre el levantamiento del gueto de Varsovia?». La mano de Miriam se alzó de manera automática. Era su historia. La verdad de su familia. El levantamiento comenzó el 19 de abril de 1943. Empezó. Con la voz firme y clara. Judíos del gueto de Varsovia se enfrentaron a las fuerzas nazis con armas de contrabando y bombas caseras. Resistieron durante 27 días. Más que lo que aguantó Polonia, se rió alguien al fondo. La banda de Colton. La mandíbula del profesor Garrett se tensó. «Ya basta. Mason». Pero Miriam continuó. «Con la voz creciendo en fuerza, la hermana de mi bisabuela luchó en ese levantamiento. Sarah Rosenberg. Tenía 17 años cuando murió lanzando cócteles Molotov contra tanques alemanes. 17. Nuestra edad». El aula quedó en silencio. Ni siquiera Mason tuvo algo que decir a eso. Sabían que no podían ganar, dijo Miriam, poniéndose de pie ahora, dirigiéndose no solo a la clase, sino a algo más profundo. Pero lucharon de todos modos, porque a veces ponerse de pie importa más que ganar. Los aplausos empezaron despacio. Destiny primero, luego otros, hasta que la mayoría del grupo estaba aplaudiendo. El profesor Garrett no los detuvo, desde su asiento junto a la puerta. Colton Hayes observaba con ojos como hielo invernal. Ya tenía el teléfono fuera, los pulgares moviéndose. La judía presumida cree que es especial. Hora de recordarle que no lo es. Después de clase, Miriam encontró su casillero ya decorado.
Alguien había usado lápiz labial rojo brillante para dibujar una estrella de David con las palabras «Expreso a la cámara de gas dentro». El conserje, el señor Williams, ya estaba ahí con productos de limpieza. «Lo siento», Cariño dijo en voz baja. «Voy a quitar esto lo más rápido posible». «Es la 47ª vez», dijo Miriam, más cansada que enojada. «Pero gracias». El señor Williams se detuvo un segundo en su restregado. «¿Estás contando? Y usted no lo haría». No tuvo respuesta para eso. Para la hora del almuerzo. Los susurros ya habían comenzado. Algo estaba planeado. Algo grande. Miriam lo sentía en la manera en que las conversaciones se cortaban al pasar. En la emoción apenas contenida que crepitaba en la pandilla de fútbol de Colton. Hurgaba su ensalada en la esquina de la cafetería cuando vibró su teléfono. Número desconocido. Tu abuelo sobrevivió cosas peores. ¿Cuál es tu excusa? Le tembló la mano al borrar el mensaje. ¿Cómo sabían de Saide? ¿Cómo sabían que ahora estaba en una residencia? Más perdido que hallado, hablándoles a fantasmas en polaco y en yidis. Miriam apareció Destiny con su propia charola. «Estás bien, pareces haber visto un fantasma. Necesito visitar a mi abuelo después de clases. ¿Quieres compañía?» Miriam sonrió. La primera sonrisa genuina del día. «Gracias. Pero esto lo tengo que hacer sola». Destiny asintió. Entendía sobre asuntos familiares que no siempre se podían compartir. El resto del día se arrastró. En química, alguien dejó un sándwich de jamón sobre su mesa. En cálculo, su libro apareció garabateado con esvásticas. Cada incidente era demasiado rápido para que los maestros lo vieran. Demasiado sutil para que las cámaras lo probaran. Colton había convertido el hostigamiento en un arte. Al terminar la última clase, Miriam condujo hasta Shady Pines Memory Care, donde su abuelo vivía desde hacía un año. En recepción ya la conocían. «Hoy anda en un día difícil», advirtió la enfermera. «Sigue hablando de los campos otra vez». Miriam lo encontró en su habitación, mirando la pared donde colgaban fotos familiares. Sus manos, antes tan fuertes, temblaban sobre la cobija. Saide dijo suave: «Soy yo. Soy Miriam». Sus ojos se encontraron los de ella, nublados por la confusión. Luego, de repente, desesperadamente claros. «Sara», susurró. «Sara. ¿Volviste?» A Miriam se le rompió un poquito más el corazón. Sara era la hermana de él, muerta hacía 75 años en el gueto de Varsovia. «No. Saide. Soy Miriam, tu nieta». La mano de él salió disparada y le sujetó la muñeca con una fuerza inesperada. «Tienes que aprender a pelear. Vienen por ti». «Sara, los chicos con brazaletes. Vienen, Saide. Por favor». Escucha, su voz era urgente, asustada. «Yo aprendí en Brooklyn. Después de los campos. Aprendí. Los irlandeses quisieron adueñarse de nuestro barrio, pero aprendí a pelear. Tienes que aprender». La enfermera apareció en la puerta, pero Miriam le hizo una seña para que no interviniera. A veces era mejor entrar en su mundo que obligarlo a regresar al de ellos. «Háblame de Brooklyn», pidió con delicadeza. El rostro de él cambió. Se le fueron los años de encima. 1951. Mickey Sullivan mandaba en Brownsville. Decía que ningún judío pasaba de Prospect Street. Pero yo ya estaba cansado de huir, cerró el puño. 47 peleas en el astillero. 47 victorias. Me decían el huracán judío. Miriam nunca lo había escuchado. «Eras boxeador por sobrevivir», dijo. Y entonces, con una lucidez que cortaba ven: «Te enseño». Se puso de pie, más firme que en meses. Le acomodó las manos. Le corrigió la guardia. El cruzado explicó: «Donde la quijada se junta con el cráneo. Aquí tocó el punto con cuidado. Un solo golpe y caen. Que Dios no lo quiera, pero si lo necesitas». Demostró el movimiento.
La memoria muscular intacta aunque todo lo demás se deshilachara. La potencia nace en la cadera. Gira todo el cuerpo. Así. Durante 10 minutos estuvo completamente lúcido, enseñándole la dulce ciencia que lo había mantenido con vida en un mundo que lo quería muerto. Luego, tan de golpe como vino. La claridad se desvaneció. Sara dijo otra vez: perdido. ¿Por qué traes esa ropa? ¿Dónde está tu estrella amarilla? Miriam le besó la frente. Descansa. Saide, vengo mañana. Al salir, la enfermera la detuvo. Probablemente no debería enseñarte esto, dijo, sacando un recorte viejo de periódico. Pero lo busqué después de que mencionó Brooklyn. El encabezado decía: huracán judío noquea a matón de la mafia irlandesa en brutal tercer asalto. La foto granulada mostraba a un joven, ridículamente joven, con el brazo en alto, su abuelo sobreviviente convertido en peleador. Era otra cosa, dijo la enfermera. Y, en su forma, todavía lo es. Miriam manejó a casa en silencio, flexionando el puño como él le había enseñado. Potencia desde la cadera. Gira todo el cuerpo. Un golpe y caen. Esa noche no pudo concentrarse en la tarea. El celular zumbaba con notificaciones que no quería leer. Finalmente, Destiny llamó directo. No abras Instagram. Soltó sin preámbulos. Por supuesto. Miriam abrió Instagram. La historia de Colton le llenó la pantalla un video de ella en la cafetería, editado para que pareciera que lo miraba con deseo. Título: Operación Tocino mañana. ¿Quién tiene hambre? 127 me gusta. Todos jugadores de fútbol. Se le revolvió el estómago. Tocino, claro, porque los sándwiches de jamón y el pepperoni ya no bastaban. Tenían que escalar. Estaba por cerrar la app cuando apareció otra historia. Brittany Chen, la ex de Colton. El mensaje era simple: revisa tus DMs. Ya, en contra de su buen juicio. Miriam abrió los mensajes. Hola, decía Brittany. Casi no hablamos, pero tienes que saber lo que planean mañana. Colton está obsesionado contigo desde que lo rechazaste. Es enfermizo. Tiene esta fantasía de romper a la judía. Palabras de él. No mías. Mañana, a la hora de comida, piensan obligarte a comer tocino frente a todos. Quiere humillarte. Por favor, no vayas a la cafetería mañana. Por favor. Miriam miró el mensaje hasta que las letras se le hicieron agua. Una parte de ella quería quedarse en casa, evitarlo todo. Pero otra parte, que sonaba sospechosamente como su abuelo, susurró. Sabían que no podían ganar, pero pelearon de todas maneras. Bajó al garaje, donde colgaba olvidado el costal de su papá. Colocó los pies como le mostró Saide. Gira la cadera. Mueve todo el cuerpo. Donde la quijada se junta con el cráneo. ¡Pum! El costal casi no se movió. Otra vez. ¡Pum! Seguía sin ceder, pero insistió. Una y otra vez, hasta que los nudillos ardieron y la camiseta le quedó empapada de sudor. No notó a su mamá en la puerta hasta que una mano suave le tocó el hombro. Miriam. Amor, ¿qué haces aprendiendo a pelear? El rostro de su madre palideció. No, no. De ninguna manera. Tu abuelo me hizo prometerlo. Nada de violencia. Nunca. Hoy me dibujaron esvásticas en el libro, dijo Miriam. Bajito. Dibujaron cámaras de gas en mi casillero. Y mañana no pudo terminar. Su madre la abrazó. Miriam olió el champú de lavanda y la masa de jalá levando en la cocina. Olores de seguridad, de hogar. Sé lo que hacen, susurró la madre. También me lo hicieron a mí en los 80. Otras caras. El mismo odio. Pero la violencia no es la respuesta. Entonces, ¿qué sí lo es? Su madre tampoco tuvo respuesta para eso.
Miriam regresó al garaje cuando se fue a su cuarto. Se envolvió los nudillos con una venda vieja. Respiró hondo. Recordó la voz de Saide. La potencia nace en la cadera. Ajustó la guardia. Visualizó el punto exacto donde la quijada encuentra el cráneo. Ese instante en que todo el peso viaja como un rayo. Golpe. Giró la cadera. Dejó que el talón trasero despegara apenas del piso. El hombro cruzando la línea media. El costal se meció más esta vez. Una vibración distinta le subió por el antebrazo a alineación. Técnica. Se detuvo, jadeando. Caminó a la tarja del patio y metió las manos bajo el agua fría. Las marcas rojas en los nudillos le parecieron mapas diminutos de todo lo que había aguantado. Trató de verse no como un puño, sino como una persona entera que había aprendido a decir basta. Subió a su cuarto, pero el sueño no llegó. Cada vez que cerraba los ojos veía el tocino escurriendo grasa, o la esvástica torpe en la primera página de cálculo. Se sentó en la orilla de la cama y tomó el libro de oraciones de su abuela. El papel olía a años a manos que habían pasado páginas en silencio. A velas. A lágrimas secas. Susurró el Shema otra vez, no como escudo, sino como centro. A las 3 de la mañana sonó el teléfono. En la pantalla, Shady Pines. Tu abuelo te pide, dijo la enfermera de turno. Está completamente lúcido. A veces pasa. Saide Miriam, su voz estaba clara. Presente. Aquí. No sé cuánto tiempo tengo. Escucha. Mañana va a pasar algo. No sé qué, pero lo siento. Es el mismo presentimiento que tenía en los campos antes de las elecciones. ¿Recuerdas lo que te enseñé? Sí. Saide. Bien. A veces el mundo te obliga a escoger víctima o peleadora. Cuando llegue el momento. Acuérdate, sobrevivimos todo lo que nos echaron encima. Tienes esa fuerza en la sangre. Un golpe para salvarte no es violencia. Es supervivencia. Te quiero. Saide. Yo también. Mamele, sé fuerte. La línea se cortó. Cuando llamó de vuelta, la enfermera dijo que él dormía tranquilo y no recordaba haber llamado. Miriam se quedó a oscuras, con el celular tibio en la mano, escuchando su propia respiración. Guardó el teléfono, miró sus nudillos y, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola. Afuera. La madrugada apenas viraba al azul. Adentro. Una decisión empezaba a tener forma. La mañana llegó demasiado pronto. Las noticias locales tronaban desde la tele de la cocina mientras Miriam picoteaba el desayuno. El mariscal estrella Colton Hayes lleva a Lincoln High al campeonato estatal. El sensacional senior ha recibido ofertas completas de 6 universidades de División Purdue. Vamos ahora con su video de reclutamiento. Miriam miró el reel de jugadas de Colton, sonrisas de chico americano y pases de touchdown. Nadie adivinaría lo que se escondía bajo ese brillo de niño dorado. Su padre alzó la vista del periódico. «¿No es el chico que te invitó al baile de otoño?» «Sí», dijo Miriam con cuidado. «Es él. Se ve buen muchacho. ¿No deberías reconsiderar?» La taza de café de su madre golpeó el platito con más fuerza de la necesaria. Ella ya le dijo que no. «David, déjalo». Un silencio incómodo se acomodó en la mesa. Sus padres no sabían del acoso. Al principio Miriam había sido demasiado orgullosa para contarlo. Luego demasiado temerosa de que, si lo denunciaban, todo empeorara. Ahora ya era tarde, en la escuela. La energía era distinta. Eléctrica. Expectante. Como depredadores que ya olieron sangre. Miriam bajó la cabeza, cruzó pasillos rápido, evitó miradas, pero podía sentirlos observando, esperando. El profesor Garrett la detuvo después de historia. «Miriam, necesito que sepas que he estado documentando todo, cada incidente, cada hostigamiento. Voy a presentarlo ante la junta escolar esta noche». «No lo haga», dijo ella de inmediato, «solo lo empeorará».
Peor, el rostro de él enrojeció. ¿Cómo podría ser peor? Lo que ese muchacho y sus amigos te hacen es delito. Su tío está en la junta. Su padre tiene medio pueblo comprado. Solo se va a perjudicar tratando de ayudarme. Los hombros del profesor se desplomaron. Esto no está bien. Muchas cosas no lo están. Pero gracias por intentarlo. Él le extendió un pase de pasillo. Tómate tu tiempo para llegar a la siguiente clase. Y, Miriam, pase lo que pase, estoy de tu lado. Miriam deambuló por los pasillos vacíos, junto a vitrinas llenas de trofeos de Colton, bajo mantas que proclamaban orgullo Lincoln y respeto para todos. La ironía no se le escapó. En el baño, se echó agua fría en la cara y se miró al espejo, ojeras bajo los ojos castaños. Piel pálida de vida puertas adentro. Nada especial, salvo una terquedad que se negaba a dejarles ganar. Eres más fuerte de lo que crees, se dijo al reflejo. Casi se lo creyó. La hora del almuerzo se acercó como un sistema de tormenta inevitable y destructivo. Miriam pensó en esconderse en la biblioteca, pero las palabras de Brittany retumbaron. Tiene toda una fantasía de romper a la judía. No le daría el gusto de su miedo. La cafetería zumbaba con su caos habitual, pero por debajo había otra cosa, un corriente de emoción, de anticipación. Miriam tomó su lugar de siempre en la esquina. Destiny ya estaba allí, con ojos preocupados. Chica, por favor dime que tienes un plan. Comer. Ir a clase. Como siempre. Miriam. La mitad del equipo de fútbol está aquí. Eso no es normal para un martes. Tenía razón. Estaban repartidos por toda la cafetería, pretendiendo casualidad y fracasando. Colton, al centro, en su mesa, como dueño del lugar. Sus ojos encontraron los de Miriam al otro lado del salón. Sonrió, dientes perfectos. Mala intención. Vibró su teléfono. Otro número desconocido. 5 minutos. Judía. Ojalá vengas con hambre. Luego otro. Tu abuelo comió peor en los campos. No, y otro más. Hora de elegir tus grupos alimenticios. Apagó el celular, las manos firmes a pesar del miedo que le trepaba por la espalda. A su alrededor, estudiantes empezaron a sacar los suyos, la señal moderna de que algo digno de grabarse estaba por pasar. Tenemos que irnos, apremió Destiny. Ya, pero ya era tarde. El equipo de fútbol se movía, casual como tiburones, formando un círculo amplio alrededor de su mesa. Otros estudiantes se hicieron a un lado, sin querer ser daño colateral pero sin voluntad de perderse el espectáculo. Apareció Mason con una charola. Oye, Miriam, te traje comida. La charola tenía una hamburguesa con queso y tocino. Extra tocino. La grasa haciéndose charquitos en el plato. El olor la golpeó como un ataque físico. Ya comí, dijo con calma. Qué chistoso, replicó Mason. Porque te vimos tirar la ensalada intacta. Más jugadores cerraron el cerco. Destiny intentó ponerse de pie, pero alguien la empujó de vuelta a la silla. Esto no es contigo, le dijeron. No te metas. Claro que es conmigo, saltó Destiny. Pero eran demasiados. Entonces Colton hizo su entrada, abriéndose paso entre la multitud como si fuera suyo. En cierto modo, lo era. El dinero de su padre había comprado el silencio de la escuela desde hacía años. Miriam dijo, con voz que viajó por la cafetería ya en silencio. Tenemos que hablar de tu problema de actitud. No tenemos nada de qué hablar, encontró ella su voz. Ahí te equivocas, tomó la hamburguesa de la charola de Mason, el tocino chorreando. Te crees mejor que nosotros. Pueblo elegido, no especial. Diferente, su tono se endureció. Pero no eres especial. Solo eres una presumida que necesita aprender su lugar. Un murmullo de horror cruzó el espacio. Incluso algunos de sus compañeros se incomodaron, no lo suficiente para detenerlo. ¿Hace 2 años te invité a salir?, siguió Colton. Jugando para su público.
flores, todo el show. Y me dijiste que no porque no soy judío. Como si mi dinero no fuera suficiente. Como si yo no fuera suficiente. Eso no... Cállate, la máscara se cayó por completo, mostrando la fealdad debajo. Estoy hablando, ese es tu problema, siempre hablando, siempre luciéndote en clase, siempre restregándonos tus dieces y tus historias del holocausto. Y sabes que a nadie le importan tus muertos. El silencio que siguió fue atronador. Hasta su banda se movió. Incómoda. Había cruzado una línea. Y todos lo sabían. Retíralo, dijo Destiny. Bajito. Peligroso. Colton la ignoró. Solo tenía ojos para Miriam. Ya me cansé de hablar. Es momento de que comas como una americana normal, extendió la hamburguesa. Una mordida. Ya. Demuestra que no te crees demasiado para nuestra comida. ¿Mantengo kosher?, dijo Miriam. La voz estable aunque el corazón corriera. Lo sabes. Sí, pues tu abuelo no tuvo ese lujo en los campos. Oh sí, su sonrisa fue venenosa. Estuve leyendo. Hicieron que los judíos comieran de todo. Sobrevivían igual. Y entonces ella lo vio, el cálculo en sus ojos. No era solo humillarla. Había investigado cómo herirla más profundo. Había convertido el trauma de su familia en arma. Estás enfermo, susurró. Y estás por recibir educación, asintió a su equipo. Sujétenla. Manos le sujetaron los hombros antes de que pudiera moverse. Manos fuertes. Entrenadas. Destiny gritó. Intentó ayudar, pero la apartaron. Alguien que ayude, gritó una voz. Esto es agresión. Nadie se movió. 400 personas y ni una dio un paso al frente. Los teléfonos siguieron en alto, grabándolo todo. El profesor Garrett rompió la barrera. ¡Deténganse ahora mismo! El director Morrison apareció a su lado, con una mano en el brazo del maestro. A ver, sin exagerar. Son cosas de muchachos. Esto es agresión, repitió el profesor. Yo no vi ninguna agresión, respondió el director con calma. Alguien vio agresión, silencio. El agarre de Colton en la cara de Miriam se apretó. Abre la boca. Una mordida. O lo hacemos a la mala. Ella mantuvo la boca cerrada, los ojos fijos en los de él. En ese instante lo vio entero, la inseguridad, la rabia, la necesidad de romper lo que no podía tener. Vio a un chico cuya madre se fue, cuyo padre compraba afecto, que jamás escuchó un no sin cobrarlo con sangre ajena. Última oportunidad, advirtió. No dijo nada. No había nada que decir. Bien. A la mala le restregó la hamburguesa en los labios, la grasa del tocino marcándole la piel. Ándale, princesa judía. Tu abuelo comió peor. Una mordida no te va a matar como mató a... El tiempo se desaceleró. En su mente. Miriam vio a Saide en los campos, joven y hambriento, peleando por pan mohoso, sobreviviendo a lo que debía matarlo. Lo vio en Brooklyn, puños en alto, negándose a ser expulsado de otro lugar más. Escuchó su voz, nítida como una plegaria matutina, donde la quijada se junta con el cráneo. Un golpe y caen. El cuerpo se le movió antes que el pensamiento. Las manos que la sujetaban aflojaron apenas cuando Colton se inclinó más. La hamburguesa en una mano, la cara de ella en la otra, giro de cadera, todo el cuerpo, tal como Saide le enseñó. El puño viajó por el espacio y el tiempo cargando el peso de cada insulto. Cada esvástica, cada humillación pequeña. Llevaba la resistencia de Sara en el gueto de Varsovia, las 47 victorias de su abuelo en Brooklyn, el silencio de su madre en los 80 y sus propios 2 años de aguante, donde la quijada se junta con el cráneo. El sonido del impacto se subiría a 1000 cuentas en segundos. Las repeticiones en cámara lenta mostrarían la forma perfecta, la transferencia de potencia. El instante en que los ojos de Colton se abrieron en sorpresa antes de voltearse, mostrarían la mandíbula desplazándose, dientes volando, tocino al aire como confeti en la peor fiesta del mundo.
Pero Miriam no vio nada de eso. Solo vio el asentimiento aprobador de su abuelo, antes de que Colton golpeara el piso y la cafetería estallara en caos. Lo que vino después lo cambiaría todo. Pero en ese momento, de pie sobre el niño dorado caído mientras 400 teléfonos capturaban la historia, Miriam Rosenberg sintió algo que no sentía desde hacía 2 años. Libertad. Afuera de Lincoln High. Una Escalade negra entró al estacionamiento de visitantes. El padre de Colton bajó con un maletín y caminó hacia la oficina del director, con la confianza de quien ha comprado la salida a cada problema. No sabía que su hijo estaba inconsciente en el piso de la cafetería. No sabía que los abogados de su esposa estaban a punto de enviar años de evidencia de abuso al FBI. No sabía que, en exactamente 5 minutos, su mundo cuidadosamente construido se vendría abajo. Pero el director Morrison sí sabía que venía. Había esperado esa visita todo el día. Un maletín lleno de efectivo era solo otro martes en un pueblo donde el dinero hablaba y la justicia se quedaba callada. El celular del director vibró con notificaciones que decidió ignorar. Fuera lo que fuera el drama en la cafetería, podía esperar. Tenía negocios que atender. Señor Hayes dijo, abriendo la puerta de su oficina. Puntualito. Pase. Por favor. El maletín pesaba más de lo habitual. Fuera lo que fuera el incidente de mañana, requería un pago más grande para desaparecer. Morrison cerró la puerta. La aseguró con llave y se volvió hacia su benefactor con una sonrisa ensayada. Bien, dijo Hayes, poniendo el maletín sobre el escritorio. Hablemos del incidente de mañana que nunca ocurrió. El piso de la cafetería estaba resbaloso de sangre y grasa de tocino. Colton Hayes yacía inmóvil, la mandíbula colgando en un ángulo que hacía apartar la vista hasta los más duros del equipo. 400 celulares grababan cada segundo. Pero nadie se movía para ayudar, estaban demasiado ocupados subiendo el video. Miriam se quedó perfectamente quieta, con la voz de su abuelo disipándose en la mente. Le palpitaban los nudillos. Alguien gritaba, varias personas gritaban. Pero lo único que escuchaba era su propio corazón, constante como una plegaria. Dios mío, susurró alguien. Lo mató. Está respirando, respondió otra voz. Miren, sí respira. Destiny se zafó de quien la detenía y corrió hacia Miriam. Chica, tenemos que irnos. Ahora. Pero Miriam no se movió. Miraba el celular de Colton, caído de pantalla arriba. Seguía desbloqueado, inundándose de notificaciones. Una le llamó la atención, un contacto guardado como mamá no borrar. Alguien que llame al 911, Mason. De pronto recordando que se supone era líder. Ya el hechizo se rompió. Estudiantes corrieron. Unos por ayuda, otros por mejores ángulos. En cuestión de segundos nació el hashtag #MiriamPunch. En minutos estaría en tendencia. El profesor Garrett se abrió paso entre el gentío. Atrás todos, den espacio. Se arrodilló junto a Colton, tomándole el pulso. Está inconsciente pero estable. Nadie lo toque hasta que lleguen los paramédicos. En ese instante irrumpió el director Morrison, la cara morada de rabia. Detrás de él, el padre de Colton, que dejó el maletín olvidado en la oficina. ¿Qué pasó aquí?, exigió Morrison. Su sobrino intentó obligarme a comer puerco, dijo Miriam, con la voz clara. Me defendí. Agresión, rugió Morrison. Esto es agresión. Llamen a la policía inmediatamente. Ya llamamos, gritó alguien. Y subimos todo a TikTok. Ya va en 50,000 vistas. La cara de Morrison pasó del morado al blanco. ¡Bajen esos videos ahora mismo! Política de la escuela. Demasiado tarde, dijo otro, mostrando su pantalla. Lincoln High Secrets ya publicó todo. 3 años de documentación. Hayes padre se abrió paso a empujones al ver a su hijo en el piso. ¿Qué le hiciste?, le gruñó a Miriam.
¿Qué le hiciste a mi niño? Revísele el teléfono, dijo Destiny, señalando el aparato que no dejaba de iluminarse. Parece que su mamá tiene algo que decir. Hayes se lanzó por el celular. Pero el profesor Garrett fue más rápido y lo tomó. En la pantalla, una vista previa de mensaje. El FBI ya tiene todo. Cada video, cada registro del hospital. Se acabó que nos lastimes. Deme ese teléfono, dijo Hayes, con voz peligrosa. Evidencia, replicó Garrett con calma. Esto es evidencia en un caso de agresión. A mi hijo lo agredieron. Su hijo agredió a una estudiante por su religión. Eso es un crimen de odio. La voz del profesor se volvió a cero. Y por estos mensajes. Parece que no es el único crimen en su familia. Llegaron los paramédicos, seguidos de 2 policías. Vieron la escena: Colton inconsciente, Miriam firme, cientos de teléfonos grabando, y pidieron refuerzos. Necesito que todos conserven la calma, dijo la oficial al mando. Necesitamos declaraciones de testigos. Tengo 47 incidentes documentados de acoso, dijo el profesor Garrett, adelantándose. 3 años de hostigamiento antisemita sistemático que esta administración ignoró. Calumnias, gritó Morrison. Está en video, dijeron al menos una docena de estudiantes al unísono, mientras los paramédicos trabajaban con Colton, estabilizándole la mandíbula. Llegaron más patrullas, luego camionetas de noticias, luego abogados. La cafetería se convirtió en escena de crimen. Pero el verdadero terremoto ocurría en línea. Miriam Punch evolucionó a justicia para Miriam. El video original: Colton agarrándole la cara, restregándole tocino en los labios. El golpe defensivo perfecto se reproducía en bucle, pero era apenas el principio. Lincoln High Secrets, administrada por un grupo de estudiantes hábiles con la tecnología que también habían sido víctimas de Colton y su pandilla, empezó a soltar todo. 3 años de acoso meticulosamente documentado. Videos de maestros mirando a otro lado. Audio del director desestimando denuncias. Capturas de los chats del equipo planeando cada broma. Un video mostraba a Morrison reuniéndose con Hayes padre en el estacionamiento, con un sobre de efectivo claramente visible. Otro lo captó borrando metraje de seguridad después del incidente de la esvástica. Un tercero lo mostraba diciéndole a un freshman llorando que son cosas de muchachos después de que la pandilla de Colton lo hostigara por ser gay. Eso es ilegal, vociferó Morrison a los policías. Son grabaciones privadas. De hecho, intervino uno de los chicos Tech, empujándose los lentes. Pensilvania exige consentimiento de 2 partes para audio. Pero estos son videos en espacios públicos sin expectativa de privacidad. Revisamos la ley a fondo. La historia rebasó Lincoln High. Los noticieros nacionales la agarraron en menos de 1 hora. Estudiante judía se defiende de crimen de odio. Compitió con mariscal estrella hospitalizado tras incidente en cafetería por los encabezados. Pero los videos contaban la historia real. Subieron a Colton a la ambulancia, aún inconsciente. Su padre intentó seguirla, pero un detective lo detuvo. Señor Hayes, necesitamos hacerle unas preguntas sobre estos mensajes de su exesposa. Quiero a mi abogado, está en su derecho, pero debería saber que ella ya presentó una denuncia. Años de violencia doméstica. Al parecer. Dice que tiene video, y ahora que su hijo ya tiene 18. La cláusula de silencio del acuerdo de custodia ya no la ata. Hayes se quedó muy quieto. Esto es culpa de esa chamaca. Esa Hood. Señor. Lo voy a parar ahí, dijo el detective. Todo lo que diga puede y será usado en su contra. En la cafetería. Miriam por fin se movió. Caminó al lavabo. Se lavó la sangre de los nudillos y se secó con cuidado. La policía quería interrogarla. Pero sus padres llegaron con su abogada. Mi hija se defendió de un crimen de odio, dijo su padre. Más furioso de lo que ella lo había visto jamás. Cooperaremos plenamente. Pero no declarará sin asesoría.
Su madre solo la abrazó, susurrando plegarias de agradecimiento en hebreo. La historia tomó vida propia para la tarde. Miriam Punch superaba los 10 millones de vistas. Celebridades opinaron, políticos emitieron declaraciones. La frase, donde la quijada se junta con el cráneo, se volvió grito de guerra para chicos hostigados por todas partes. Pero la bomba real cayó esa noche. Una mujer, a la que nadie veía desde hacía 5 años, dio una entrevista en vivo por televisión nacional. «Me llamo Rebecca Hayes», dijo, mirando directo a la cámara. «Soy la madre de Colton. Y la gente necesita saber la verdad de lo que esa familia le hace a los demás». Lo soltó todo. El abuso, los encubrimientos, los sobornos. Cómo su exmarido había entrenado a su hijo para ser igual que él, cómo intentó conseguir la custodia y perdió contra el dinero y la influencia. Cómo llevaba años documentándolo todo, esperando a que Colton cumpliera 18 para poder hablar sin perder visitas. Vi el video, dijo, con lágrimas. Me horroriza lo que hizo mi hijo, pero no me sorprende. Así lo criaron. Esto le enseñó su padre, que el dinero te hace intocable, que los demás existen para que los lastimes. Volvió a mirar a cámara. Miriam, si me estás viendo, lo siento. De verdad lo siento. Hiciste lo que yo nunca pude, te defendiste. La entrevista terminó con Rebecca anunciando que ya había entregado toda su evidencia al FBI. Delitos financieros, agresiones, manipulación de testigos, años de crímenes cuidadosamente documentados que el dinero había mantenido ocultos. Para la mañana siguiente, Hayes padre estaba bajo custodia federal. El director Morrison fue suspendido en lo que se investigaba. 17 víctimas más del acoso de Colton levantaron la voz con sus propias historias. La junta escolar convocó a una sesión de emergencia que acabó con 3 miembros renunciando en desgracia. Miriam no vio la mayoría. Pasó la tarde en Shady Pines, sentada junto a la cama de su abuelo. Él estaba en uno de sus momentos claros, mirando la cobertura con orgullo feroz. «¿Te acordaste?», dijo. «Simple». Donde la quijada se junta con el cráneo, confirmó. «Mi Sara estaría orgullosa. Te defendiste, no los dejaste hacerte pequeña. Tenía mucho miedo». Saide. «Bien, el valor no es ausencia de miedo, es hacer lo correcto a pesar del miedo», apretó su mano. «Ahora, ¿qué sigue?» «No lo sé». Yo sí. Sus ojos brillaron. «Enseñas a otros. Tomas este momento y le das sentido». «Sí, sí». «Saide». Él sonrió y se quedó dormido, aún sosteniéndole la mano. 6 meses después. Miriam estaba de pie, en una bodega reconvertida en el South Side. 200 chicos la miraban, de 8 a 18 años, todos con gise de segunda mano que ella había comprado con sus ahorros para la universidad. El letrero de la entrada decía: «La fuerza de Sara, clases gratuitas de defensa personal para todos». «Hoy vamos a aprender», el cruzado anunció. «Pero primero, ¿cuándo se usa?». Se alzó una mano pequeña. «Cuando los bullies no paran». «A veces», respondió Miriam con cuidado. «Pero la violencia sí. Siempre es el último recurso. Primero usamos las palabras. Luego pedimos ayuda a adultos. Documentamos todo. Nos mantenemos juntos. Solo cuando alguien te pone las manos encima. Solo cuando hay peligro real. Te defiendes. ¿Entendido?». «Sí». Sensei Miriam sonrió. No era realmente una sensei, solo una chica que había aprendido un buen golpe de su abuelo, pero llevaba 6 meses entrenando en serio. Estudiando con instructores de verdad, preparándose para este momento. Lo más importante, continuó, es recordar que los bullies quieren que te sientas sola. Quieren que te sientas débil, pero no estás sola. Miren alrededor. Aquí todos hemos enfrentado algo. Todos hemos sobrevivido a algo.
Juntos somos más fuertes que cualquier bully. Mientras mostraba la guardia correcta, alcanzó a ver hacia alguien al fondo. Destiny. Claro, ayudando con los más pequeños. El profesor Garrett, ofreciendo su tiempo como voluntario. Sus padres, orgullosos y presentes. Incluso algunas de las antiguas víctimas de Colton, encontrando fuerza en la comunidad. Katie hasta atrás, ahora en silla de ruedas pero con la mirada todavía nítida, su abuelo. Las cámaras de los noticieros por fin habían dejado de seguirla. La fama viral se había desvanecido. Lincoln High tenía un director nuevo y una política de tolerancia cero que por fin significaba algo. La vida había encontrado otra normalidad. Pero cada semana llegaban más chicos a la fuerza de Sarah. Jóvenes a los que habían empujado demasiado. Jóvenes que necesitaban saber que no estaban solos. Jóvenes que solo querían sentirse a salvo. Acuérdense, dijo Miriam, corrigiendo la postura de una alumna. No entrenamos para lastimar a la gente. Entrenamos para que la gente no pueda lastimarnos. Hay una diferencia. Se movió entre las filas, observando a 200 chicos practicar el golpe que le había cambiado la vida. Algunos nunca lo necesitarían. Ojalá ninguno lo necesitara. Pero si llegaba ese momento, si el mundo los acorralaba y no daba opción, estarían listos. La última sorpresa llegó durante la pausa para el agua. Un joven se acercó, gorra baja, moviéndose con cuidado, como si la mandíbula le doliera a veces. Colton, dijo Miriam, tensándose. Yo quería disculparme. En persona se quitó la gorra. La cara estaba casi reparada por las cirugías, pero nunca volvería a ser igual. Lo que hice no tiene perdón, lo sé, pero mi mamá dice que igual lo intenté. Miriam lo estudió. Se notaban 6 meses de terapia en su postura, en el modo en que no conseguía sostenerle la mirada. La arrogancia había desaparecido, sustituida por algo que podía ser remordimiento genuino. Estoy en terapia, continuó, enfrentando todo. Mi papá, lo que me enseñó, lo que me volví, lo siento, por todo. No te merecías nada de eso. No asintió Miriam. No lo merecía. Seguro me odias. No te odio, lo interrumpió. No siento nada por ti. Eres solamente alguien que me hizo daño una vez. Eso es todo lo que vas a hacer para mí. Él asintió, aceptando la sentencia. Justo, dijo. Solo quería que supieras. Lo que hiciste aquel día también me salvó a mí, de convertirme en él, de convertirme en mi padre. Así que, gracias. Se fue sin esperar respuesta. Miriam lo siguió con la mirada un instante y volvió con sus estudiantes. El pasado era pasado. Esto era el futuro. Muy bien. Todos, a posiciones vamos de nuevo. Y recuerden. La potencia nace en la cadera. 200 voces contaron al unísono. 200 chicos aprendiendo a pararse firmes. 200 futuros donde los bullies no siempre ganaban. Su abuelo la miró desde el fondo y asintió una vez. Sarah estaría orgullosa. A veces un solo golpe sí cambia todo. Pero lo que más importa es lo que haces con ese cambio. Miriam sonrió y siguió enseñando. Estudiante por estudiante. Golpe por golpe. Hasta que la bodega entera resonó con el sonido del nacimiento de una fuerza nueva. Los noticieros locales hicieron un último seguimiento, mostrando la bodega llena de alumnos practicando. La reportera le preguntó a Miriam qué mensaje tenía para los chicos acosados que estaban viendo desde sus casas. Miriam miró directo a la cámara, canalizando la fortaleza de su abuelo y el valor de Sarah de 75 años atrás. No están solos, no son débiles. Y a veces, cuando el mundo no te deja opción, un momento de valentía puede cambiarlo todo. Solo recuerden, el poder real no está en el golpe. Está en negarte a que te rompan quien eres. La cámara se detuvo en el letrero de la entrada La Fuerza de Sarah.
donde los sobrevivientes se vuelven guerreros.